participantes, a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque. En esta oportunidad vamos a brindar la ponencia Incrementa la rentabilidad en obras de construcción a través de un nuevo software, a cargo del ponente ingeniero Martín Aspilcueta, quien es gerente general en constructora MAN Proyectos, docente del Colegio de Ingenieros de La Libertad y Lambayeque, con maestría en gerencia de la construcción en la Universidad Privada Antenor Orrego, 10 años de experiencia en obras de construcción y docente en Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, CENSICO. Ingeniero Martín, muy buenas noches. Adelante, puede iniciar su ponencia. Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Ok, voy a compartir pantalla para que puedan ver las diapositivas. ¿Sí? Creo que se puede ver, ¿verdad? Bien, a ver, voy a empezar. Han realizado ya una presentación en persona. Sí, solamente para recalcar que es la gestión de proyectos, la gestión de los costos, la gestión del avance y la gestión en sí de proyectos de construcción, uno de mis intereses principales, de los cuales vengo no solo tratando de aprender, sino aplicándolo en las obras que me tocan gestionar, ¿no? Bien, entonces el tema, como repetimos, es transformación digital para mejorar la rentabilidad de obras en construcción, pero ahora usando un nuevo software que se llama ConstruTools RP. Bien, a ver, quisiera contarles un poco qué es ConstruTools, tal vez quedándome acá. O puedo enseñarles un video rápido, ¿ya? Mire, vamos a entrar a la página web de esta marca, que es www.constru-tools.com. Ok, y acá tenemos un video a ver que nos puede un poco presentar. De nuevo, ¿ya? Okay. Bien, entonces este es un programa, está bien, que recién está haciéndose conocido al mercado, ¿sí? Y estoy siendo ahora, en este caso, yo el encargado de un poco contarles por qué es importante, ¿no es cierto? A través de temas educativos, teóricos y prácticos, ¿no? Bien, esta sesión libre va a tener 3 módulos. El primero de ellos va a estar orientado a conocer el monitoreo, el control y el alcance. ¿Está bien? Y voy a empezar. Primero, nosotros tenemos que tener en cuenta que todo proyecto, ¿sí?, se guía en base al ciclo de Deming, o se trabaja basado en el ciclo de Deming. Entonces, el ciclo de Deming lo que plantea es que como primer paso en todo proyecto es tener bien definidos nuestros planes de costos, o sea, saber cuánto vamos a gastar, nuestros planes de tiempo, saber cuánto vamos a demorar, nuestros planes de riesgo, de calidad, de alcance, planes, tener muchos planes. Y los planes son presentados en documentos. Claro, documentos como el plan de costos, un presupuesto, el plan del tiempo, un cronograma, planes, ¿no es cierto?, que son elaborados antes de cualquier inicio de obra. ¿Está bien? Entonces sí, Deming plantea eso. Ahora, si bien es cierto, tú haces un buen plan, el paso siguiente a eso es ejecutar. ¿Ok? Entonces, la pregunta sería, si
cuando yo ejecuto, se ejecuta siempre tal cual lo que dice el plan. Y la respuesta es que no, pues, ¿no? Siempre ocurren imprevistos, cosas, situaciones que impiden que tu plan marche tal cual, ¿no? Entonces, si tú tenías programado hacer una actividad el viernes, tal vez lo haces el jueves porque te adelantas, o tal vez lo haces el sábado, o tal vez te atrasas una semana, o tal vez te adelantas 3 días. Entonces, suceden tantas cosas, no solo negativas al proyecto, sino también positivas, que modifican tu plan. ¿Sí? ¿Ok? Que yo vaya más rápido, modifica mi plan. Que yo vaya más lento, modifica mi plan. Para yo decir que voy tal cual mi plan, es hacer exactamente lo que el plan indica. En fecha, costo, alcance, recursos, calidad, seguridad. Y eso es bastante imposible de lograr. Entonces, si ya estamos comentando de que el plan y la ejecución son diferentes, ¿qué plantea el ciclo de Deming? Que tiene que haber un tercer paso que es la comparación, ya la verificación. Entonces, ¿qué se compara acá? Se compara lo que tú haces con lo que planeas. Eso es lo que se compara. Lo que tú ejecutas con lo que planeas. ¿Para qué? Para encontrar desviaciones. Esas desviaciones son las diferencias entre el plan y la ejecución. ¿Para qué encuentro desviaciones? ¿Solamente para saber que las cosas van diferente? No, para darle una solución. Y esas soluciones se llaman control. Entonces, cuando nosotros hablamos de control de proyectos, es solucionar las desviaciones que encontramos al comparar cuando ejecutamos y planeamos. Entonces, Construtools RP está orientado a poder ayudarte a encontrar desviaciones. ¿Ok? Se entiende que para que eso pueda suceder, tú tienes que tener tu plan bien definido y empezar a ejecutar. Entonces va a cargar información de tu obra, va a cargar información de tu ejecución para que pueda compararlos y encontrarte desviaciones. Y como te repito, tú puedas buscarles una solución. Entonces, si tu plan decía, yo voy a gastar 1,000 soles en esta actividad y gastaste 1,200, la desviación se va a localizar. Y te va a decir, oye, ten cuidado porque estás gastando más en esta actividad, ya sea en mano de obra, en materiales, en equipos, en subcontratos, pero estás teniendo un gasto excesivo al que pensabas tener. Entonces, ya que lo sabes, ve de solucionarlo para que el gasto no continúe con el pasar de los tiempos, de los días. ¿Está bien? Eso entonces plantea Construtools. Bien, si ahí tienen alguien alguna pregunta, para recordarles a todos que estamos en Facebook, siendo transmitidos en vivo, y también en Zoom. Los que estén en Zoom, los que estén en Facebook, ¿tienen alguna pregunta? Parece que no, ¿no? Ya, entonces yo sigo, ¿ya? Sí. Definición de control. Bueno, ya lo hemos definido. Acá hay una definición un poco más resumida. Dice que es todas las actividades de gestión que van a asegurar que el trabajo camine de acuerdo al plan. Ya, eso es. Toda actividad de gestión que va a asegurar que el trabajo real camine de acuerdo al plan. O sea, que tu ejecución y tu plan se parezcan. ¿Por qué es necesario el seguimiento y control? Aparece como pregunta. Bueno, porque, y ahí está la respuesta, porque es normal que lo planificado no coincida con la realidad. O sea, es normal que el paso 1 y 2 de Deming no sean iguales. La pregunta sería como que, ¿por qué no? ¿Por qué si yo le dedico tanto trabajo, tanto esfuerzo a planificar, por qué tiene que al momento de ejecutar ser tan diferente? Bueno, acá también está la respuesta. Dice, porque al planificar hacemos estimaciones de costos, de tareas, de recursos, de productividad. Entonces, estas estimaciones, ¿sí? Esas estimaciones son idealizaciones que nosotros hacemos sentados en una computadora. Entonces, nosotros, por ejemplo, decimos, ya, yo quiero avanzar estos metros cúbicos, yo quiero gastar este dinero, yo quiero lograr esta meta. Entonces hay cosas que tú puedas querer y lo pones en un papel, pero no siempre van a suceder tal cual. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Listo. Ok. Con eso termino el primer módulo. Son 3 módulos cortos, la charla es corta, dura 1 hora.
Si tienen alguna pregunta, me avisan, ¿ok? Módulo 2. ¿Está bien? Hablemos ahora de las estructuras de control. Ya sabemos que es importante controlar. ¿Por qué es importante controlar? Porque yo tengo que solucionar desviaciones. De no solucionarlas, el proyecto va a ir caminando muy diferente a lo que el plan indica. Y eso está mal. ¿Ya? Entonces, módulo 2, estructuras de control. Ahora, en estructuras de control, ¿está bien? En estructuras de control, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver, vamos a revisar la información del proyecto, ¿está bien? Vamos a ver una EDT y vamos a ver un caso. ¿Ok? Sigo. Dice, definición. Definición. ¿Qué es el alcance de un proyecto? ¿Qué es el alcance de un proyecto? Dice, es el trabajo que se necesita realizar para entregar un producto, servicio, resultado con algunas características o funciones específicas. ¿Ok? Entonces, lo que tú como empresa a la que contratan para desarrollar un proyecto es todo tu alcance o trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta. Tú tienes un alcance total, tu contrato, y tú tienes que cumplir. Bien, ese es el alcance. Todo lo que tienes que hacer. ¿Ya? Ahora, ¿y qué es la gestión del alcance? La gestión del alcance incluye los procesos necesarios que van a garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para ser completado con éxito. Si tú te das cuenta, ahí te traigo una imagen que se obtiene del PMI y te dice que para poder hacer el control del alcance, o sea, el control de todos los trabajos que tienes que realizar, tú necesitas seguir los procesos que ahí se indican, ¿no? Y el proceso intermedio de todos es la EDT. O sea, tú recopilas requisitos, defines el alcance, es información que recibes a través de tus planos, tus memorias y tus especificaciones, pero inmediatamente aparece la EDT. Entonces tú tienes que crear una EDT según el PMI. Si nosotros no queremos seguir con esos lineamientos, bueno, nosotros entendemos de que el PMI es una institución, ¿no es cierto?, que tiene toda la base técnica y práctica como para poder indicarnos de que esto es lo correcto, ¿ya? Y una vez que recién tengas la EDT, vas a poder verificar el alcance como controlar su alcance. ¿Listo? Ahora, ¿y cómo controlamos el alcance? Ya hemos definido qué es control, pero ahora del alcance. Dice, tenemos que enumerar los objetivos del proyecto y del producto, los requisitos y características de los mismos. Tenemos que definir los requisitos y entregables y la organización inicial del proyecto y debemos definir excepciones, restricciones y límites. Todo esto se traduce, dice, en establecer riesgo, tener un cronograma de hitos, tener una EDT y realizar una estimación de costos. Todo esto se traduce en eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ahora necesitamos aprender sobre la EDT? ¿Y qué es la EDT? La EDT es una estructura de desglose de trabajo, es una descomposición jerárquica, como dice, orientada a un producto entregable del trabajo que será ejecutado por el equipo de proyectos para lograr los objetivos propios del proyecto y crear los productos entregables requeridos. Si tú te das cuenta, ahí te he puesto una imagen, ¿no es cierto? Un carrito rojo y sus partecitas. Si bien es cierto, el carro representa el producto o el proyecto, tal cual sea el caso, la descomposición vendrían a ser sus partes, ¿ya? Pero ahí pasa un tema, es que esas partecitas no los vamos a llamar nosotros descomposición, o perdón, EDT, porque son a un nivel tan pequeño, por eso le hemos puesto una X, son a un nivel tan pequeño que no es lo que la EDT quiere representar. Por ejemplo, si tú tienes un edificio, sus partecitas pequeñas podrían ser el presupuesto. Entonces, no porque la división de todas las actividades que se tienen por realizar aparezcan en el presupuesto, tiene que llamarse EDT. No, la EDT es diferente, ¿ya? Es diferente.
¿Cómo es? Así, mírame. Este es un EDT de un proyecto que puede haber tenido 200, 300, 400 o 500 actividades. Se resumen en mucho menos, ¿está bien? Y a partir de la fecha nosotros vamos a necesitar ya no hablar del presupuesto, que son las partes, sino a partir de la fecha recordar que no solo nuestro alcance, sino nuestro costo y nuestro avance está orientado a la EDT. ¿Sí? Entonces, cuando ahora me digan, enséñame tu presupuesto, controla tu presupuesto, controlo los costos de la EDT. Controla tu avance, controlo la duración de la EDT. Controla tu alcance, controlo los trabajos que tiene mi EDT. Entonces me enfoco como punto de partida en la EDT hacia adelante. ¿Cómo se elabora un EDT? Bueno, tienes que organizar a todo tu equipo de trabajo, ¿no es cierto? Es necesario el conocimiento y la experiencia de todos para definir estos entregables. Tienes que revisar todos los documentos que definen el alcance del proyecto. Tienes que definir la forma en la que el trabajo se organiza, se ejecuta y se controla. Tienes que definir los entregables del proyecto, componentes físicos, principales y procesos constructivos. Y tienes que descomponer cada entregable en paquetes más manejables. Ese es un tema técnico, como les vuelvo a repetir. Ahora, siempre es importante en un EDT que se pueda detallar un poco más sobre cada entregable, como tú ahí te he comentado. Entonces, por eso es que es importante tener un diccionario. ¿Ya? El diccionario lo que va a hacer es detallar, ayudarte a entender un poco más cada entregable. Tú tienes un entregable que se llama concreto. ¿Quién es el responsable? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dura? ¿Qué necesito para aceptar ese concreto? ¿Qué necesito para cobrar ese concreto? ¿Qué necesito para empezar con estas actividades? Bueno, eso te lo explica el diccionario. ¿Listo? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Si no, tendríamos que pasar al tercer y último módulo. ¿Preguntas? En Facebook o en Zoom. ¿Preguntas, por favor? Ya, no. Tengo entendido que en Facebook estamos teniendo la vista de un promedio de 20 personas. En Zoom estamos teniendo como unos 8, ¿no? O sea, estamos presentes o conectados con 20 personas. Si ustedes 20 tienen alguna duda, pues avísenme, ¿ya? Por favor. Bueno, tercer y último módulo. Ya entendemos qué es control, ya entendemos con qué vamos a controlar. A ver, ¿qué es control? Control es solucionar una desviación que encuentro cuando comparo entre la ejecución y el plan. Y control de costos, solucionar una desviación económica. Súper sencillo. Solucionar una desviación de dinero que encuentro cuando comparo al momento de ejecutar o comprar o gastar y mi plan. ¿Listo? Entonces ahorita lo que vamos a ver es control de costos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas, preguntas? Ya, sigo entonces. ¿Qué vamos a ver en este tercer módulo? Vamos a definir qué es un resultado, qué es un margen, qué es una brecha. Vamos a definir qué es un control de costos. Vamos a definir qué es el costo incurrido. Y vamos a explicar cómo ConstruTools nos va a ayudar a poder controlar los costos. ¿Ya? Entonces sigo. Primero acá. ¿Qué es un resultado? Bueno, nosotros siempre tenemos un presupuesto de venta, es el presupuesto con el cual acordamos con el cliente cobrarle, ¿no? Yo soy una empresa constructora, me acerco a un cliente que puede ser una clínica y me dice, construyeme este edificio ya $1.000.000. Si yo acuerdo con él cobrarle $1.000.000, ese es mi presupuesto. ¿Qué es mi costo interno? La pregunta será, si yo le cobro 1.000.000, ¿me costará a mí 1.000.000? Bueno, la realidad es que no. O sea, yo tengo que generar un resultado a ese trabajo. Entonces probablemente cueste 900.000, se me ocurre.
¿Ya? Entonces tengo un costo interno diferente al costo de venta. Si el costo interno es más pequeño y yo lo resto con el venta, me sale un resultado. El resultado de ser positivo se llama utilidad y de ser negativo se llama pérdida. ¿Ok? Pero enfoquémonos en el costo interno, porque el venta es parte de tu contrato, no se mueve. Enfoquémonos en el costo interno. El costo interno, dependiendo el ciclo de Deming, se le llama previsto o real. ¿Cuándo es un costo interno previsto? Cuando estamos en la etapa de planificación. ¿Cuándo es un costo interno real? Cuando estamos ejecutando ya. Cuando ya estamos en la cancha, comprando. ¿Está bien? Ahora, ¿y qué pasa si yo resto mi costo previsto y mi costo real? ¿Qué me genera? Una brecha. ¿Qué se puede entender como brecha entonces? Nueva definición. Como la diferencia económica, ¿no es cierto? El ahorro que puedes generar entre lo que estás gastando en la realidad y lo que pensaste gastar. ¿Listo? Esa es una brecha. ¿Preguntas? Sigo. Ahora, es importante conocer, está bien, los tipos de avance, ¿ya? Los tipos de avance. Y, por ejemplo, existe un avance que se llama avance a la fecha. El avance a la fecha es el avance que se genera desde que inicia el proyecto hasta una fecha de corte cualquiera definida como hoy. O sea, inicia el proyecto el 1 de enero y a 10 días quieres hacer un corte, ya ese es tu hoy. A 30 días quieres hacer un corte, ya ese es tu hoy. A 50 días haces un corte, ese es tu hoy. Y desde que inicia el proyecto hasta tu corte se le va a llamar avance a la fecha. ¿Ya? Entonces, ok. Y desde hoy hasta que finalice el proyecto se le llamará saldo y desde que inicia hasta que termina total de proyecto. Entonces vamos a tener tres tipos, ¿no? Avance a la fecha, desde que inicia hasta hoy, saldo, desde hoy hasta el final, y total, desde que inicia hasta el final. ¿Sí? Ok. Entonces, basado en esa definición anterior, nuestros costos, venta, interno y resultado, van a tener tres tipos de presentación, dependiendo del momento donde se haga el corte. Claro, tú inicias tu obra y pasan 2 meses y haces un corte, tú vas a tener un venta hasta esa fecha. Tú vas a tener un costo interno hasta esa fecha y tú vas a tener un resultado hasta esa fecha. Como existe el corte, existe el saldo. Vas a tener un venta del saldo, un costo interno del saldo y un resultado del saldo. Como existe una a la fecha y existe un saldo, puedes tener totales. Vas a tener un venta total, un costo interno total y un resultado también total de todo el proyecto. Perfecto. Preguntas. Listo. Si no hay preguntas, solamente enfóquense en los costos internos de estos tres círculos. Nosotros recordamos que estos tres círculos, ¿sí?, tienen costos internos y los costos internos podrían ser previstos o reales. Entonces aparece esta nueva presentación. ¿Qué presentación es esa? Que en el primer círculo tenemos un venta a la fecha, pero también podemos tener un costo interno previsto como un costo interno real. ¿Ya? O tenemos un venta del saldo, pero podemos tener un costo interno previsto del saldo como un costo interno real del saldo. ¿Listo? Entonces, ¿en qué se enfoca ConstruTools? En los costos internos a la fecha. Si tú te das cuenta, ConstruTools no se va a enfocar en nada de lo que es venta, ni tampoco en los resultados. ¿Por qué? Porque si tú te enfocas en las brechas, como aquí podemos evidenciar los costos internos a la fecha, si tú te enfocas en esas brechas, por ende, que obtengas brechas positivas, generará que tengas resultados mayores a los previstos.
O sea, terminarás ganando más dinero del que pensaste ganar. Para que tú quieras ganar más plata, tienes que gastar menos de lo que pensaste. ¿Ok? Entonces, ese es el enfoque propiamente de ConstruTools. Ahí está cerrado en un cuadrado y como que generado un zoom. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, porfa? Me parece que no. Listo, sigamos. ¿Y cuál es la secuencia para controlar el costo? Dice, según PMI, el proceso de control de costos consiste en validar de forma semanal, quincenal o mensual el margen de todo el proyecto e identificar y registrar brechas entre este margen y el margen meta. Las brechas entre el costo meta y el costo real se deben analizar de forma ordenada de acuerdo a una estructura de control predefinida. Entonces, ahí PMI ya nos está uniendo los tres módulos. Módulo número 1 te dice que tienes que controlar. Módulo número 2 te dice que tienes que hacerlo con una estructura de control llamada EDT. Y módulo número 3 te dice que tienes que identificar brechas con tu EDT y buscando desviaciones. ¿Listo? Eso es lo que PMI nos indica. Algunas ideas claves para poder controlar, sí, son importantes. No las voy a mencionar ahorita porque me pondría a leer, pero sí te comento que son importantes tenerlos en cuenta cuando ya empieces a utilizar tu programa. De esto rescato el punto número 4 porque te habla sobre gastos incurridos y yo quiero saber qué son gastos incurridos o costos incurridos. Entonces, el costo incurrido es el costo interno real a la fecha. Porque te cuento algo. Ese es el único costo real a la fecha o interno real a la fecha. Ese es el único costo que sale de la ejecución desde que empiezas el proyecto. Entonces, ¿cómo yo identifico cuándo es un costo interno real a la fecha? Bien, diferenciando de otras definiciones como son costos pagados, facturados, planeados o valorizados. ¿Ya? La definición de costo incurrido es que es un costo real, pero de un trabajo que ya se ha realizado. A ver, voy a hacer ejemplos. Si yo digo, voy a cobrar 5,000 soles por este trabajo, ¿será un costo incurrido? No, porque es un costo valorizado, es lo que tú vas a cobrar. Si yo digo, hay un trabajo que empiezo mañana, que ya pagué por adelantado 5,000 soles, ¿será incurrido? No, porque es un costo pagado. Y si yo digo, hay un trabajo que empiezo mañana y he planeado que me cueste 3,000 soles, ¿será incurrido? No, es costo planeado. Entonces, ¿y cuándo se vuelve facturado? Cuando, por ejemplo, tú dices esta definición. Ya terminé un trabajo, ¿sí? Y me ha costado 10,000 soles. ¿Ah? Terminé. Finalizaste. Me ha costado, costo real, un trabajo, ya, se vuelve incurrido. Pero te añado algo más. Independientemente si se ha pagado o no se ha pagado. Que se haya pagado o no se haya pagado no es un tema operativo que ConstruTools evalúa. Sí lo puedes ingresar como algunos costos que se paguen o no se paguen, pero independientemente si se pagan o no, no te ayuda a identificar brechas. ¿Ok? No te ayuda. ConstruTools necesita los costos incurridos, no los pagados, no los planeados, no los valorizados, tampoco los facturados. Se enfoca principalmente en los incurridos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Recuerda, si los costos incurridos son los costos de la ejecución, ¿con cuál costos crees que lo va a comparar? Con los de la planeación. ¿Para qué? Para encontrar brechas. Ese es principalmente todo el criterio de ConstruTools. Súper sencillo. ¿Cómo vas a hacer para calcular ese costo real? También, ahorita yo considero que no es del todo necesario explicarte cada uno de estos 5 puntos. Te lo dejo para que tú lo puedas leer y generarme algunas preguntas. Pero esta identificación
se te va a tener que explicar por un tema teórico, por un tema práctico, por un tema de que cuando tú revises todos los gastos que estás realizando en tu organización, no te confundas en decir, esto es un costo incurrido y no lo era, porque tu confusión confundirá el programa. ¿Ya? Listo, entonces te presento el programa. El programa, para poder ingresar, tienes que entrar www.constru-tools.com. Ya habíamos entrado con ustedes. Te sale este bonito video, ¿no es cierto? Tienes un bonito video. Tienes información de lo que ConstruTools te puede presentar. Tienes los costos del programa. Los veo muy baratos, la verdad. 30 soles mensuales, 150 soles el año. Y si eres estudiante, 30 soles por 3 meses. ¿Ok? Una vez que estás decidido en adquirir cualquiera de los paquetes, le pones comenzar ya, puedes escanear ese QR, pagar con Yape o Plin y enviarlo al WhatsApp que ahí aparece. Una vez que tú tengas usuario y contraseña, le vas a dar clic en entrar y entrarás pues al programa que tú vas a comenzar a desarrollar. ¿Ya? Este programa, te cuento, te permite crear muchos proyectos. Por ejemplo, creo un proyecto de oficinas. Te permite importar presupuestos planeados que se elaboren en S10. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros no competimos con ese software, porque somos totalmente diferentes. El S10 sirve para elaborar presupuestos. Ya, los nuestros sirven para recibir su presupuesto y compararlo con nuestros costos reales. Perfecto. Entonces, importa el presupuesto del S10. Sigo pasando la diapositiva. Te permite crear centros de costos y agrupadores que se traducen a crear tu EDT. A su vez, no estaba en la charla, pero lo hace, te genera prioridades a través de un diagrama de Pareto. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Y por qué prioridades? Porque si bien es cierto, todo tu proyecto dejó de ser 800, 900, 1000 actividades del presupuesto y pasaron a ser pocas de la EDT, uno igual tiene que enfocarse solo en lo principal. Y lo principal en este caso son las de color azul, porque según mi Pareto, las de azul representan que esas actividades aglomeran el 80% de todos los costos del proyecto y por ende los más significativos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes logran ver las palabras que aquí tiene. Por ejemplo, si yo tengo desviaciones en acero y también tengo desviaciones en pintura, ¿en cuál de los dos enfocaría mis energías, mi tiempo, mi gestión en solucionarlo? En acero. Porque, oye, seguramente el 1% de incremento en esta actividad, ya sea en mano de obra, materiales, equipos o subcontratos, me genere tanta incidencia como me podría generar el 100% de pintura. Entonces, enfoquémonos en lo principal, ¿ya? Luego te da la opción de agregar todas las compras, pagos y etcétera, etcétera, que tú puedas realizar en tu organización, y a través de que tú tengas una definición bastante clara de lo que aquí hemos explicado, que es un costo incurrido, el programa comenzará a hacer su comparación y comenzará a comparar los costos previstos de tu nuevo presupuesto, que es la EDT, con los costos reales de ese nuevo presupuesto. Siendo comparados ambos, te cuento, con el mismo porcentaje de avance. Tú no puedes comparar un previsto de 10% de avance con un real de 20%, porque te daría una brecha equivocada. Tiene que ser el mismo porcentaje de avance. 10 con 10, 15 con 15, 20 con 20. Entonces, si bien es cierto, esta charla es una charla introductoria para explicarte qué es lo que hace el programa, cómo te puede ayudar, y también es una charla introductoria sobre una teoría bastante importante que necesitas conocer, que es control de costos y control de proyectos, yo sí te invito tal vez a poder seguir
en ese camino de capacitación, ¿no es cierto?, sobre la importancia de la gestión de los proyectos para que tú puedas aplicarlos de forma inmediata en tus obras. ¿Listo? Eso es todo. Gracias. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Te cuento algo. Se ve sencillo. Es la idea. ¿Ya? Es la idea. El programa busca que sea fácil. Yo he sido, al igual que muchos de los aquí presentes, probablemente, ingeniero de obra, ¿no? Independientemente del cargo, puedes haber sido de oficina técnica, puedes haber sido de producción, puedes haber sido residente, pero ¿cuál es una característica propia de un ingeniero de campo? Que probablemente no tiene horarios bien definidos. Se tiene que levantar muy temprano porque tiene que ser de los primeros en llegar a obra y tiene que estar bastante bien descansado en la noche anterior porque es de los últimos que se va a ir. 7, 8 de la noche este ingeniero, chao, chao recién. Entonces, ¿ustedes creen que si nosotros les presentamos un programa donde les decimos, mira, este programa hace maravillas, ¿no es cierto?, pero tienes que capacitarte 58 horas y tienes que llevar un diplomado y tienes que, para poder utilizarlo, tienes que llegar a tu casa a 8 de la noche y dedicarle tiempo unas 5 o 6 horas más? ¿Ustedes creen que se podrá controlar? O sea, ahí ya no nace el tema de que no se haga un control porque no se utilice un programa, sino por un tema netamente de tiempo y de energía. Entonces, nuestro programa con esta primera versión lo que está buscando es que sea tan sencillo de que tú siempre te mantengas en el lineamiento de control. Si tú te mantienes siempre controlando, siempre vas a tener claro cuál es tu desviación y solucionar. Es una cosa como que, 8 de la noche, voy a entrar un ratito a mi ConstruTools para ver cómo van las cosas. 5 minutos y te enteras que estás teniendo desbalances económicos en materiales de encofrado, herramientas de acero, mano de obra del concreto, materiales de enchape, etcétera. Se me ocurre, el programa te avisa. Entonces, ¿qué vas a hacer al día siguiente? Buscarle la solución y punto. Eso es lo que este programa te ofrece. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, si ha sido del interés de ustedes, si ha sido del interés del colegio profesional, también les puedo invitar a que se organice tal vez no solo una charla gratuita tan rápida como la de ahora, sino sesiones de aprendizaje, ¿no? Quién sabe, 3, 4 sesiones, donde no solo la teoría esté bien definida, sino se pueda hacer un caso práctico con este programa. Al igual que muchas instituciones, colegios profesionales enseñan cursos como AutoCAD, S10, SAP 2000, lo que se espera que en el transcurrir de los meses y de los años, ConstruTools sea un programa que también comiencen a usar los profesionales, porque viene de una base teórica bastante importante y es un desarrollo innovador bastante, que te genera bastantes soluciones. ¿Ya? Entonces, eso ya es un tema que netamente tal vez ustedes le podrían pedir a su colegio profesional, o también yo voy a coordinar con ellos a ver si se puede hacer a modo de capacitación una enseñanza más minuciosa de este aplicativo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por favor? Si no, para poder agradecerles a todos por su presencia y terminar con la sesión. Ok, ingeniero, muchas gracias. A nombre del Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lambayeque, agradecemos esta ponencia y sí, vamos a coordinar de repente, como usted dice, más adelante para poder ver de repente con sesiones lo que quiere más o menos difundir o enseñar con este software. Ok, muchas gracias. Y no olvide consultas, por favor.
Listo, gracias. Ok, ha quedado clarísimo entonces. Ok, ingeniero, muchas gracias por su participación, gracias por su participación a todos. Muy buenas noches, hasta luego. Gracias, hasta luego.